Presentaremos las listas enlazadas en C Sharp. Este trabajo ha sido desarrollado por mis compañeros Joan Steven Briceño Layton, Oscar Julián Gómez Chávez, Julián David Murcia Muñoz, Juan Pablo Ramírez López y quien le habla Heidi Viviana Sierra Arevalo. Ay, no. Bueno, daremos un pequeño contexto de qué es C Sharp. C Sharp es un lenguaje de programación creado por Microsoft que sirve para hacer aplicaciones como páginas web, juegos, programas para computadora y apps móviles. Es fácil de entender, seguro y funcional. Y, y funciona muy bien con otras herramientas de Microsoft. Bueno, ¿por qué se usa C Sharp para las listas enlazadas? En programación existen varios tipos de listas enlazadas que se nombrarán más adelante, que son simples, dobles, circulares y doblemente circulares. Estas estructuras permiten organizar y recorrer datos de distintas formas. C Sharp es ideal para implementarlas, porque es un lenguaje flexible, orientado a objetos, fácil de usar y con buen manejo de memoria. Gracias a esto se puede crear clases como nodo y lista para manejar los datos de forma clara y eficiente. ¿Qué son las listas enlazadas? Bueno, las listas enlazadas son una forma de guardar datos donde cada dato está conectado al siguiente, como eslabones de una cadena. Esto facilita agregar o quitar datos sin tener que mover todo lo demás. Son útiles cuando no sabemos cuántos datos habrá desde el principio. Bueno, ya que se dio un pequeño contexto del C Sharp y listas enlazadas, mi compañero Oscar eh, va a mostrar cómo se descarga y cómo se ejecuta C Sharp. Gracias. Bueno, muy buenas para todos. En esta oportunidad lo que les vengo a explicar cómo instalar C Sharp en Visual Studio Code. Lo primero que hacemos es irnos a Visual. Eh, Nos vamos a las extensiones, buscamos C Sharp y lo instalamos. Pues yo ya lo tengo instalado, pero no solo es suficiente con instalar el lenguaje de C Sharp para poder empezar a programar en este lenguaje, sino que tenemos que ir a la página de .NET y descargar .NET. Simplemente le dan aquí en descargar y ya se empieza a hacer la descarga para Windows o iOS, como según su equipo. Y luego vamos a las descargas, buscamos .NET donde está y lo que hacemos es instalarlo. Obviamente aquí yo ya no lo instalo porque lo tengo instalado. Eh, Cerramos. Lo que hacemos es crear una carpeta que esté vacía, obviamente. Y lo que hacemos es irnos de nuevo a Visual. Nos vamos acá, vamos a abrir el folder, la carpeta que acabamos de crear. Acá está, aquí. Seleccionamos la carpeta y lo que hacemos es, no sé por qué se me abre la terminal, pero bueno, sí, se les abrirá así, pero lo que tienen que hacer es abrir la terminal aquí en View, en terminal. Lo que vamos a escribir es el siguiente comando, .NET, y le damos Enter. Y tienen que desplegarse estas opciones. Entonces le vamos a dar .NET New Console y aquí se nos crea correctamente la plantilla para poder programar en C Sharp. Como podemos ver aquí donde está la flechita aparece el loguito de C Sharp y acá tenemos un hola mundo, y para ejecutar lo único que hacemos es escribir es .NET Run y mmm, aquí me ejecutó el hola mundo acá como podemos ver, y aquí ya podemos empezar
¿qué? A, sí, a trabajar sobre o sea, a programar sobre este lenguaje en C Sharp. Y a continuación, mi compañero Joan Briceño les va a hablar sobre el tema de listas dobles, perdón, listas simples. Bueno, las listas enlazadas simples están compuestas por lo que serían nodos, los cuales tienen dos elementos, el dato y un puntero que hace referencia al siguiente nodo. En el caso de que el nodo apunte a null, esto significaría que nuestra lista enlazada simple ha terminado. También se cuenta con un inicio, el cual hace referencia a nuestro primer nodo. Un ejemplo en código pues sería el siguiente. Tenemos una clase nodo, la cual pues tiene un nombre que pues sería el dato de nuestro nodo. Y también tenemos un nodo siguiente que es igual a null, el cual hace referencia al siguiente nodo dentro de nuestra lista. Si es igual a null, pues esto significaría que nuestra lista ha terminado. También se cuenta con una clase lista, la cual contiene un nodo inicial llamado cabeza y pues tiene una longitud, el cual pues lo que va a hacer es guardar la cantidad de nodos dentro de nuestra lista. También se tienen lo que serían diferentes métodos, como un método para agregar al principio, en el cual lo primero que se hace sería crear un nuevo nodo, asignar el nombre recibido al nuevo nodo, apuntar el nuevo nodo al nodo que antes era la cabeza. También lo que se hace es actualizar la cabeza para que sea igual al nuevo nodo. Posteriormente lo que se hace es incrementar la longitud de nuestra lista. También se tienen diferentes métodos como agregar al final, en el cual lo que se hace es recorrer la lista hasta que puntero punto siguiente sea igual a null, lo que nos indicaría que pues sería el final de nuestra lista. Y pues en lo que se hace es enlazar el puntero punto siguiente, que sería igual al nuevo nodo. Y asimismo, pues lo que se hace es incrementar la longitud de nuestra lista. También se tienen otros métodos, como lo sería insertar después de cierta posición, en el cual lo que se hace primero es evaluar si la cabeza es igual a null, o sea, si la cabeza está vacía, pues lo que se hace es que la cabeza sea igual al nuevo nodo. También se evalúa si la posición es cero o es negativa, lo que se hace es insertar el elemento al inicio de nuestra lista. De lo contrario, pues lo que se hace es recorrer la lista hasta la posición anterior o hasta el final y posteriormente insertar el nuevo nodo después del nodo actual. También se tienen otros métodos como lo sería obtener, eliminar al inicio, en el cual pues acá lo que se hace es evaluar si cabeza es distinto de null, pues significaría que la lista no está vacía. Y lo que se hace es mover la cabeza al siguiente nodo y decrementar la longitud. Esto pues para eliminar lo que sería ese nodo dentro de nuestra lista. También se tiene eliminar al final y eliminar en una posición en particular. Por otro lado, también contamos con lo que sería la longitud de la lista, un método que nos permite retornar la longitud de los elementos que se encuentran dentro de la lista. Esto se hizo pues a través de diferentes botones, dentro de los cuales pues lo que se hace es llamar cada método, como por ejemplo en el botón agregar inicio, lo que se hace es llamar agregar inicio y pues mostrar esto en el list box. También tenemos el botón agregar final, agregar después y así sucesivamente. Adicionalmente, pues tenemos lo que sería un método que nos permite mostrar los elementos dentro de la lista. Y primero lo que se hace es verificar si el nodo es diferente de nulo, o sea, verifica si el nodo no es nulo, pues lo que se hace es agregar el nombre a nuestra lista. Este método pues es recursivo
ya que se va mostrando el nodo y se va avanzando a la siguiente posición. Bueno, vamos a ejecutar el programa y en el programa podemos ver las diferentes opciones que tenemos. Por ejemplo, vamos a agregar el nombre Johan. Entonces lo agregamos. Y ahora queremos agregarlo al final, entonces escribimos esto bien y lo agregamos al final. Debería aparecer después de Johan. También si queremos agregar después de cierta posición, pues escribimos el nombre, digamos Juan, y lo agregamos después de la posición 1. Entonces, pues se agregó después de lo que sería después de Johan. También si queremos obtener un nombre, digamos, también queremos obtener lo que sería el que está en la posición 2. Entonces, escribimos la posición y le vamos a obtener nombre y como se puede observar, nos retornó el nombre que se encuentra en esa posición. En el caso de que se quiera eliminar en cierta posición, pues lo que se hace es escribir la posición, digamos, vamos a eliminar el que está en la posición 1, que pues sería Juan. Entonces le damos a eliminar posición y como se puede observar, se elimina. También pues se puede observar el número de elementos en la lista, que en este caso pues como se eliminó el otro elemento, pues quedarían 2. En el caso de que se quiera eliminar el inicio, eliminar Johan, pues le damos al botón de eliminar inicio y pues como se puede observar, se eliminó. Ahora, digamos, para probar lo que sería el botón de eliminar final, agregamos otro elemento, como es Johan, y lo agregamos al final. Y posteriormente le damos a eliminar, se eliminó dicho elemento. Y listos. A continuación, mi compañero Julián Murcia les va a explicar lo que serían las listas doblemente enlazadas. Una lista doblemente enlazada es una estructura de datos similar a una lista enlazada simple, pero con una diferencia importante, ya que cada nodo tiene dos enlaces a los cuales se les denomina punteros, en lugar de uno, el cual es uno es un enlace al nodo siguiente como en las listas enlazadas simples y el otro es un enlace al nodo anterior. Como características principales encontramos que tiene nodos bidireccionales, ya que cada nodo contiene datos y dos punteros, uno al siguiente nodo y el otro al nodo anterior. Este tiene mayor flexibilidad ya que nos permite recorrer la lista en ambas direcciones, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Este tiene un mayor consumo de memoria ya que cada nodo requiere un espacio adicional para el puntero anterior. Bueno, teniendo en cuenta esto, como podemos ver, tenemos un código de ejemplo, el cual voy a explicar. Bueno, primero creamos la estructura del nodo, que sería el class node. Como consiguiente, creamos los nodos, como podemos ver aquí. El primero sería el nodo valor, el cual almacena un dato. En este caso sería un entero. Luego tenemos el nodo siguiente, el cual referencia al siguiente nodo en la lista. Al contrario, tenemos el nodo anterior, el cual referencia al nodo previo a la lista. Entonces, como podemos ver aquí, estos se inicializan cada nodo con un valor, el cual se establece ambas referencias a null. Bueno, siguiendo con esto, tenemos el class lista doblemente enlazada, el cual creamos los nodos cabeza y cola, el cual la cabeza apunta al primer nodo de la lista y la cola apunta al último nodo de la lista. Como consiguiente tenemos aquí que sería por así decirlo, método agregar al final, en el cual podemos ver que estamos usando el método if, en el cual podemos darnos cuenta que si la lista está vacía, tanto la cabeza como la cola apuntan a un nuevo nodo. A diferencia de que si la lista no está vacía, el nodo siguiente de la actual cola, como podemos ver, apuntan al nuevo nodo, como podemos ver acá. Y en el caso de que el nodo, y podemos ver que el nodo anterior del nuevo nodo apunta a la cola actual, como podemos ver. Y la cola actual se actualiza para apuntar al nuevo nodo. Aquí también podemos ver, por así decirlo, el método de imprimir hacia adelante, el cual, el cual recorre la lista desde la cabeza hasta el final.
En caso contrario está el de imprimir hacia atrás, el cual recorre la lista desde la cola hasta el inicio. También tenemos el programa principal, que es el class program, que pues de principio creamos una lista vacía y luego le agregamos los valores. En este caso nosotros le agregamos 3 valores que serían 10, 20 y 30. Primero que todo nos imprime los valores en el mismo orden en que los pusimos y después nos imprime el valor pero ya de 30, 20 y 10. Una forma para mejor ver el funcionamiento del código, ya lo pueden ver aquí cuando lo ejecutemos. Y bueno, como se puede ver, aquí nos bota un recorrido hacia adelante, como les mencioné antes, que es de 10, 20, 30, como lo habíamos puesto en un principio. Y luego está el recorrido hacia atrás, que es 30, 20, 10, que nos, como mismo dice el código, lee desde la parte del nodo cola hacia atrás, por así decirlo, que entonces nos bota que es 30, 20, 10. Y bueno, aquí podemos ver el funcionamiento o de un ejemplo de las listas dobles enlazadas. Y pues ya consiguiente mi compañero Juan Pablo Ramírez les explicará las listas circulares. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Ramírez López y me correspondió listas circulares en C++. A ver, empecemos. ¿Por qué usar C++ para listas circulares? Porque permite crear estructuras personalizadas, seguras y legibles. Porque te da flexibilidad para manejar comportamientos específicos como recorridos infinitos. El código en C suele ser más estructurado y fácil de leer para estructuras de datos dinámicas como lo son las listas circulares. Si estás haciendo aplicaciones de escritorio como videojuegos con Unity o servicios web, puedes integrar estructuras de datos personalizados como listas circulares dentro de proyectos más grandes. Capacidad de extender y personalizar. Puedes añadir fácilmente métodos como buscar un elemento, eliminar nodos, contar nodos, recorrer infinitamente para simulaciones o sistemas de turnos, que es algo muy común en los videojuegos. ¿Qué es una lista circular? A ver, una lista circular es una variante de la lista enlazada, donde el último nodo de la lista apunta de regreso al primer nodo. Esto crea una estructura en la que se puede recorrer la lista indefinidamente sin llegar a un nodo o null, como ocurre en una lista enlazada normal. Se puede implementar tanto como lista circular simple, que solo con un puntero al siguiente nodo, o lista doblemente circular, que son punteros al siguiente y al anterior nodo. Las listas enlazadas son una forma de guardar datos donde cada dato está conectado al siguiente, como eslabones en una cadena. Esto facilita agregar o quitar datos sin tener que mover todo lo demás. Son útiles cuando no sabemos cuántos datos habrá desde el principio. Este es un código que lo hicimos con listas circulares, con la lista circular, y acá lo voy a explicar paso a paso. A ver, entonces, como podemos observar, ahí está la clase nodo, la variable dato guarda el valor, la variante siguiente es la referencia que pasa al siguiente nodo, y el constructor inicializa el dato y deja siguiente en null. Al lado vemos la clase lista circular y observamos que sí, la parte que dice último hace referencia al último nodo insertado. Acá podemos observar el método agregar, que si la lista está vacía, el nuevo nodo se apunta a sí mismo y la variable último apunta al nuevo nodo.
y en caso de que ya hayan nodos, el nuevo nodo apunta al primer nodo con la variable último punto siguiente. El último nodo apunta al nuevo y actualizamos último al nuevo nodo. Acá ya podemos observar el método mostrar. Si la lista está vacía, pues este avisa. Si no, comienza desde el primer nodo, que como ya lo habíamos mencionado, está con la variable último punto siguiente. En este código usamos Dowly para recorrer al menos una vez, porque pues como ya sabemos es una lista circular. Muestra cada dato y detiene cuando vuelve al nodo inicial. Y acá, como podemos observar, está la clase program, que crea una lista, agrega valores y muestra la lista. Y acá más abajito, en la última flecha verde, podemos observar la salida del código cuando lo iniciamos. Entonces aparece 10, 20, 30 y vuelve al inicio, ya que es una lista circular. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Y a continuación mi compañera Viviana va a explicar el último tema, que serían listas doblemente circulares. Y ya para finalizar con esta exposición, daremos a conocer las listas doblemente circulares. Bueno, las listas doblemente circulares, una lista doblemente circular es una estructura donde cada elemento llamado nodo tiene dos conexiones, una hacia el nodo siguiente y la otra hacia el anterior. Lo especial es que el último nodo se conecta con el primero y el primero con el último, formando un círculo. Esto permite recorrer la lista en ambas direcciones sin detenerse. Bueno, un ejemplo práctico para que se entienda es si tenemos los valores 10, 20 y 30 en la lista, puede avanzar 10 hacia 20, hacia 30 o retroceder 30, 20, 10. Bueno, esto es útil cuando necesitas navegar de ida y vuelta entre los datos sin preocuparte por dónde empieza o termina la lista. Esto es un pequeño contexto de qué son listas doblemente circulares. A continuación, mi compañero Oscar mostrará más a detalle en el código cómo se maneja la lista doblemente circular. Mi nombre es Oscar Gómez. Voy a explicar el código de, de las listas doblemente enlazadas, pero de las circulares, las circulares doblemente enlazadas. ¿Qué hace el programa? El programa crea una lista enlazada circular donde, donde cada nodo, estos que están aquí, donde cada nodo tiene un dato, una referencia al nodo siguiente o una referencia al nodo anterior. Es circular, o sea que es decir que el nodo apunta al primero y el primero al último. Aquí en la clase nodo, espera si puedo agrandar esto aquí. En la clase nodo, eso. Entonces, aquí en la clase nodo, entonces tenemos que dato, nodo representa un elemento de la lista que tiene dato, siguiente y anterior. En dato pues es donde él guarda el número, en siguiente pues es el siguiente nodo y anterior pues el anterior nodo. Donde aquí el constructor inicializa el nodo con un dato y deja sus conexiones en el null, o sea aquí en el null. Para la clase lista doble circular, o sea, esta inicio, acá que es inicio,
es una referencia al primer nodo de la lista. Y ya para ya en esta parte de acá, ya en el poly voy a insertar inicio, o sea, insertar un nuevo nodo al principio de la lista. Es prácticamente lo que hace en esta parte. O sea, si está vacía, el nodo apunta a sí mismo, o sea, hace circularidad. Y si hay elementos, pues entonces se actualizarían los punteros. Digamos que puso uno al inicio y luego vuelve y pone otro al inicio, entonces el segundo va a ir, o sea, va a ir primero que el anterior que se puso al inicio. Y en inicio, pues acá en la parte de abajo, ya en inicio nuevo, pues simplemente se actualiza el nodo y ya. Para mostrar acá, insertar final, hace exactamente lo mismo, pero en la parte final. O sea, lo que hacía en la parte del inicio, que si inserta en el nodo, inserta un número, entonces lo va a guardar al inicio. Entonces, si vuelve a insertar otro al inicio, pues entonces lo va a guardar antes del primero que ingresó. Y esto es exactamente al final. Exactamente lo mismo. Que es exactamente igual. En la parte de eliminar, si se ingresa el valor y si lo encuentra, pues entonces lo desconecta de la lista ajustando los punteros del anterior. Y quedaría como siguiente, quedaría como primero. O sea, si era el único nodo, entonces la lista queda vacía. Pero si aquí, si el nodo del inicio, entonces, o sea, si era el nodo de inicio, se actualiza el inicio. Y si era el único dato perdón. Pero ya está. Si era el único dato que había, entonces la lista vuelve y queda vacía. Ya sea de inicio o sea de final. En el mostrar adelante, o sea, mostrar hacia adelante, aquí, o sea, no, perdón. Si lo elimina, o sea, retorna un true, acá retorna el true, si lo elimina. Y si no, entonces retorna un false porque pues entonces el dato no se encuentra. En métodos mostrar adelante y mostrar atrás, quiere decir que va a mostrar de adelante hacia atrás o viceversa, de atrás hacia adelante. Teoría de inicio a fin o de fin a inicio. En la clase Static Void My, pues aquí simplemente tenemos el menú, que está insertar al inicio, al final, eliminar, mostrar antes, mostrar atrás y salir y elegir una opción. Y pues aquí están el switch del menú, los keys 1 al 2. Entonces, que nos daría dato, insertar el dato. Si escogemos el primero, si escogemos el segundo, pues insertar el dato que queremos que vaya al final. El tercero, el dato a eliminar. El cuarto, si queremos que la lista vaya hacia adelante. El quinto, si queremos que la lista vaya hacia atrás. Y el cero saliendo. Entonces, pues la opción 0 es salir. Pues entonces aquí en este para ejecutar es control L y le damos .NET run. Digamos, vamos a insertar al inicio, entonces le damos 1. Entonces digamos que yo quiero insertar el número 2. Y lo que les decía que no, digamos, volver a insertar al inicio, entonces escogemos la opción 1. Y digamos, escojo la opción 3. Este 3 me va a ir al inicio antes del 2. Pero si yo inserto al final, digamos, opción de insertar al final, escojo, digamos, el 1, me va a ir al final porque lo estoy seleccionando para que vaya al final.
Y ahora vuelvo e inserto otro dato al final, digamos el número 5. Listo. Ahora los voy a mostrar hacia adelante. 4. Y aquí, como vemos, me muestra 3, 2, 1, 5. Y digamos que si yo deseo eliminar el primero, que sería, o sea, el 3, de que está al inicio, o si elimino el 2, o sea, si elimino el 2, el 3 quedará al inicio, pero si elimino el 3, el 2 quedará al inicio. Bueno, vamos a eliminar. Le damos 3, opción eliminar. Nos dice dato eliminar, digamos el 3. Ahora, mostrar hacia adelante otra vez. Nos sale 2, 1, 5. Ahora, si lo muestro hacia atrás, me tendría que salir 5, 1, 2. 5, 1, 2. Y listo. Esto sería todo de la lista, o sea, del código de la lista doblemente circular.